10:42 de la mañana, estamos en vivo y como les contábamos más temprano, el pasado 23 de abril, esto fue el miércoles de la semana pasada, se conmemoró el 110º aniversario del genocidio armenio. Se hizo un acto académico en el Palacio Legislativo. Hace 60 años que Uruguay reconoce a este crimen a nivel internacional como un genocidio a través de una ley que es la 13.326, que fue promulgada en abril del año 65, que declara precisamente a ese día el Día de la Recordación de los Mártires Armenios en homenaje a los armenios asesinados en el año 1915. Para hablar de este tema estamos comunicados con Federico Vaneshkayan, integrante del Consejo Causa Armenia del Uruguay. Buen día, bienvenido a la mañana del 11. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. El hecho de que Uruguay desde hace tantos años haya votado una ley, eso internacionalmente a Uruguay le da un prestigio, no sé si llamarlo moral, ético, pero también es un mensaje muy poderoso hacia el mundo de cómo deberían ser las cosas, que no en todos lados son iguales. Claro, tenemos que pensar que la realidad de 1965, cuando Uruguay adopta esta decisión a través de su parlamento y luego promulga su gobierno, no era la realidad con la que contamos hoy, con el nivel de información que existe hoy. Pensemos que durante los primeros 50 años, que van desde 1915 a 1965 precisamente, las familias armenias habían realizado un duelo respecto a lo que había pasado, fundamentalmente en privado, y que especialmente el mundo después de la Primera Guerra Mundial, un poco también en un sentido eh, de ir superando ciertas situaciones, había dejado de lado completamente lo que había sucedido con los armenios, en parte también por un reordenamiento a nivel internacional que puso a Turquía en un lugar de mucha relevancia. Y como todos sabemos, una de las características centrales de este crimen es que nunca fue reconocido por su ejecutor, el Estado turco. Entonces, lo de Uruguay en ese entonces marcó un precedente histórico. Durante muchísimos años, Uruguay fue el único país en el mundo en reconocer este crimen. Recién, décadas después, tímidamente empezaron a aparecer otros reconocimientos y eso habla de una posición sumamente vanguardista por un lado de Uruguay, de una situación muy particular de su parlamento, de cercanía con una comunidad de gente que había llegado como refugiada de este crimen, de este genocidio al Uruguay en la década del 20, del 30, del 40 y que ya en esos años había alcanzado un nivel de integración que permitió que el Parlamento fuera sensible a una demanda de esta comunidad armenia naciente en el país, aprobando esta ley que, como te decía, es única en el mundo, es reconocida internacionalmente en todos los espacios de recordación del genocidio armenio y en todas las conmemoraciones que vimos durante los últimos días a lo largo de todo el mundo. Los armenios portan banderas de Uruguay en agradecimiento eh, a este temprano reconocimiento, a este pionero reconocimiento de Uruguay. Y una de las cuestiones que es también como una fuente de orgullo muy importante para los uruguayos de origen armenio, como es nuestro caso, es que en Armenia la primera referencia cuando uno menciona Uruguay no es el fútbol como sucede en muchas partes del mundo, sino este sentido de la justicia y esta posición de principios que no solo Uruguay adoptó en 1965, sino que sostuvo después con el tiempo como una especie de política de Estado respecto a su apoyo a los reclamos del pueblo armenio, lo que es una situación que inspiró a otros países a adoptar legislaciones similares muchas décadas más tarde, como te decía. Y en Uruguay esta conmemoración en el mes de abril al genocidio armenio comenzó en el año 2000, ¿no? La comunidad conmemora el genocidio, obviamente, desde los primeros años de su llegada, como te decía, primero en un ámbito interno, luego a partir de los años y fundamentalmente a partir del entorno del cincuentenario, en los años previos al cincuentenario, también trasladando esto y haciendo un proceso que implica que eh, la conmemoración tiene que servir no solo para recordar y honrar a las víctimas, sino para prevenir nuevos genocidios, es decir, enseñar y explicar lo que sucedió para evitar que se repita. Entonces, con ese sentido público de conmemoración, desde hace mucho tiempo se realiza. La actividad en concreto que hacemos junto a la presidencia de la Cámara de Representantes y el Consejo Causa Armenia, que también es un hecho único en el mundo, que un parlamento conmemore
durante prácticamente 25 años este hecho en el mismo lugar donde se aprobó la ley que inició este proceso de reconocimiento internacional. Sí, es histórico y es algo que hacemos desde el año 2000. Como ustedes saben, y como te decía que esto es una política de Estado prácticamente, por la presidencia de la Cámara de Representantes pasan todos los partidos políticos prácticamente con representación parlamentaria, van rotando en ese rol y con todos ellos hemos tenido la posibilidad de tener siempre esta actividad y sostenerla, que nos parece fundamental porque es en un ámbito de representación del pueblo uruguayo, volver a traer no solo la memoria de las víctimas y nuestro reclamo de justicia, sino también recordar lo que sucedió hace 60 años. Justamente en el acto que tuvimos eh, el miércoles pasado se trabajó especialmente sobre ese tema, se recordó especialmente ese tema, porque nos parecía que era necesario destacarlo, ¿no? Que es un aniversario redondo, estos 60 años marcan un hito realmente de compromiso de parte de Uruguay con este tema, no solo por lo que sucedió hace 60 años, como te decía, sino por lo que sigue pasando todavía hoy. Esta ley del año 65 tiene 3 o 4 artículos nada más. El número 2 obliga a las emisoras del Servicio Oficial de Radiodifusión Radioeléctrica a realizar parte de su programación en homenaje a la mencionada nación. Esto se cumple, sabemos que había una radio armenia en el dial uruguayo, no sé si sigue existiendo, pero más allá, digo, se cumple con este artículo porque muchas veces nos quedamos en una ley que tiene un contenido interesante, pero que después no se aplica o no se controla su aplicación. Bueno, a partir del año pasado, en 2024, se aprobó una nueva ley que establece una situación más específica que refiere a que cada año el gobierno debe realizar una cadena nacional alusiva a este tema. Esto es una situación que surgió a partir, como te decía, de 2024 y tuvo su primera aplicación en este año 2025 y que el objetivo finalmente es el que te comentaba recién. Nosotros entendemos que estas cuestiones hay que extraerlas del ámbito exclusivo, digamos, de las víctimas o de los familiares de las víctimas, hay que hacerlas públicas y hay que difundir porque para cada uno de los genocidios que vino con posterioridad al genocidio armenio durante el siglo XX, siempre fue un antecedente directo de la impunidad que había existido para el genocidio armenio. Es decir, la impunidad de los genocidas alimentó otros crímenes. Entonces nosotros entendemos que hay un trabajo para hacer y nuestra comunidad está comprometida con eso, de que la difusión no esté centrada solamente en lo que pasó, sino en cómo evitamos que se vuelva a repetir esto. Si nosotros somos capaces de explicar debidamente y de transmitir cuáles son las consecuencias de los actos de discriminación, de los discursos de odio, a dónde conducen las discriminaciones contra minorías, vamos a poder mostrar que eso termina en situaciones que hoy, 110 años después, siguen marcando la vida de las familias armenias que vivimos a miles de kilómetros de donde esto sucedió. Entonces es fundamental para nosotros hacer conciencia sobre eso y la idea de los legisladores del año 65 con las herramientas que existían en ese entonces, pero también las de 2024 con actualizado, digamos, a las realidades del presente, es un poco esa, que haya un espacio de recordación, que como te decía, para nosotros no solo tiene que ver con recordar algo del pasado, sino también con llamar la atención sobre cosas que están pasando hoy mismo, porque la realidad es que esto, lejos de ser una cuestión que quedó anclada en el siglo XX, en principio del siglo XX, hoy afecta a la realidad de Armenia. Bajo la misma ideología que en su momento impulsó a cometer el genocidio armenio, dos estados que niegan que haya existido el genocidio armenio y que reivindican la figura de sus ejecutores, es decir, que públicamente eh, honran la memoria de las personas que está reconocido internacionalmente por toda la comunidad científica que fueron los autores del genocidio, hoy están nuevamente amenazando la existencia misma del pueblo armenio. Y en el año 2023 volvimos a ver cómo 120.000 armenios eran expulsados de sus hogares, eran sometidos a un bloqueo durante 10 meses sin permitir el ingreso de alimentos, de energía. Es decir, todos estos crímenes que vivimos a través de la memoria de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, lo volvimos a ver en el año, desde el 2020 a 2023, en el testimonio de nuestros amigos, de nuestros familiares que están puntualmente en la región de Artsaj, que fue de donde fueron expulsados los armenios, pero también en la propia República de Armenia, que hoy en día continúa siendo amenazada, como te decía, por estos dos países que siguen negando que haya existido un genocidio en 1915, que
veneran la figura de los que ejecutaron el genocidio y que hoy en día amenazan la existencia de una república armenia como existe, como conocemos todo, como un Estado de derecho reconocido internacionalmente. Entonces, eso hace que el contenido de estas conmemoraciones y de la difusión de esto sea cada vez más actual. No precisamos hablar de esto solo para recordar lo que pasó. Precisamos hablar de esto para llamar la atención de que estas ideologías, si no se combaten, siguen generando crímenes en el presente. La primera cadena de radio y televisión, como usted señalaba, que se hizo este año fue el miércoles pasado y estuvo a cargo del periodista Gustavo Baneshkayan, conductor de Quién es quién, por Canal 5. Y yo le quería preguntar, digo, porque lo vemos escrito con W, usted debe ser familiar, porque además tiene cierto parecido. No, tenemos el apellido en armenio es el mismo, la forma de transcribirlo son distintas, tenemos un vínculo familiar, pero más lejano, no, pero sí, tiene que ver con cómo se translitera el armenio, que es un idioma con otro alfabeto, a las letras latinas, digamos, esa Claro. diferencia. Usted hablaba hace un rato de la prevención de los genocidios y uno puede pensar semejante barbarie que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cómo se puede prever una situación de estas características? Y al respecto le quería pedir que nos ampliara porque sabemos que existe un instituto para la prevención de los genocidios que trabajan en la alerta temprana con advertencias a la comunidad internacional. ¿Cómo se hace para trabajar en la prevención en esto? Bueno, en este acto tuvimos la presencia de Irene Massimino, que es una abogada experta en derecho internacional que está actualmente radicada en Estados Unidos por cuestiones de docencia. Eh, es de origen argentino, así que pudo participar del evento y contarnos un poco. Ella es cofundadora del Instituto Lemkin, que es una institución, como vos decías, que está dedicada a la alerta temprana y prevención de genocidio. Rafael Lemkin es el jurista polaco que a partir de lo sucedido en el genocidio armenio y en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto judío, acuña el término y tipifica el crimen de genocidio, es decir, determina que esto, que no existía hasta ese momento, se hablaba de masacres, bueno, era un crimen particular, que era la intención deliberada de exterminar a todo un pueblo. ¿Tá? Por distintas razones y la Convención de Genocidio que se aprueba en el año 48 por parte de Naciones Unidas establece una serie de incisos que pueden ir desde el exterminio de una población directamente mediante el asesinato, la creación de condiciones que hagan inviable su vida o la reproducción dentro del grupo, bueno, una serie de factores que inciden en la tipificación del genocidio. ¿Cómo se trabaja en la prevención? Bueno, en primer lugar, todos los estados que son miembros de esa convención, es decir, que firman la Convención para Genocidio, asumen el compromiso de prevenir en el futuro los genocidios. Uruguay es uno de los firmantes de esa convención y de hecho la ley que se aprueba en el 65 es un antecedente para que poco tiempo después Uruguay, que había firmado la convención, la ratifique en el Parlamento. Eh, entonces, hay una primera responsabilidad que es de la comunidad internacional en prevenir que estos crímenes sucedan. Es decir, no podemos asumir que lo que sucede dentro del Imperio Otomano en 1915 o lo que sucedió dentro de la Alemania nazi o las áreas ocupadas por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial era un asunto interno del Estado alemán. Es decir, cuando estamos hablando de la amenaza de que exista el exterminio de una población, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir directamente. ¿Cómo funciona el sistema de alertas tempranas? Bueno, el Instituto Lemkin desarrolló a partir de lo sucedido con el Estado Islámico y la población yazidí en Medio Oriente la necesidad de establecer claramente qué patrones nos indican que estamos próximos o acercándonos a que un crimen de estos tenga lugar. Y hay algunos muy claros, y en este caso que yo te contaba recién, que lo voy a tomar como ejemplo de la población armenia de Artsaj, se dieron uno a uno. El primero es que el ejecutor empieza a deshumanizar a las víctimas, es decir, a plantear que lo que está pasando, que esta población no son prácticamente humanos, son algo menos que humanos. En el caso de los armenios, por ejemplo, el presidente de Azerbaiyán continuamente, y sucede también con el presidente de Turquía, se dirige a la población armenia como perros. ¿Tá? Vamos a echar a los armenios como perros. Ese tipo de frases. Es decir, te está hablando de la perspectiva de que
el respeto que merece la vida humana empieza a ser eliminado del discurso. O sea, el genocidio siempre empieza desde una fase de la construcción discursiva y luego pasa a la fase de ejecución. Entonces, después se empiezan a limitar las condiciones para la vida de esa población. En el caso que te explicaba recién del año 2023, lo que se hizo con la población armenia fue bloquearla territorialmente para impedir el ingreso de cualquier alimento o medicina desde el exterior y que la población, luego de consumir todos los recursos disponibles, empiece a morir de inanición, de hambre, de enfermedades evitables. Entonces, como te decía, lo que Lemkin planteó de crear las condiciones para hacer imposible la supervivencia de un grupo en un lugar determinado. Posteriormente, en general, siempre se pasa a las acciones de violencia deliberada contra la población. O sea, pasamos de la violencia simbólica en el discurso a la violencia real. En el caso que te estaba mencionando de 2023, un ataque del ejército de Azerbaiyán directamente contra la población civil armenia, buscando su eliminación. Como último corolario de este crimen en general, lo que sucede, y esto es algo que el, el doctor Óscar López Goldaracena, un jurista uruguayo que ha trabajado también en estas cuestiones, desarrolló en una publicación que nosotros tuvimos el gusto de editar, que habla del genocidio cultural y la necesidad de tipificarlo también como crimen internacional. Es decir, una vez que se ejecuta el crimen, está la necesidad de destruir la memoria de ese grupo a través de sus monumentos, de su patrimonio cultural, de su arquitectura, de los elementos que lo constituyen como una unidad cultural. ¿Qué está sucediendo hoy, a un año de que vivimos esta situación que, de acuerdo a los expertos internacionales como Luis Moreno Campo, que fue el fiscal del juicio, fiscal adjunto del juicio a las juntas en Argentina y luego primer fiscal de la Corte Penal Internacional, eh, él definió claramente que lo que estaba pasando en su momento era un genocidio. Y lo que vino después, lo que estamos viendo hoy, es la destrucción del patrimonio cultural armenio en esos territorios, es decir, la eliminación de cualquier huella mediante la arquitectura, los cementerios, las ciudades, las viviendas de la gente, es decir, exterminar la memoria de ese pueblo para hacer de cuenta que nunca existió esa población, que finalmente es lo que hizo Turquía con el genocidio armenio, la eliminación de las huellas de la existencia de una población armenia autóctona en esa región durante 2000, 3000 años, mediante la destrucción de iglesias, la eliminación, el cambio de denominación de las iglesias, dejaron de ser iglesias cristianas armenias y pasaron a ser o mezquitas o iglesias de supuestos turcos cristianos. Entonces, hay un proceso posterior que tiene que ver con la reescritura de la historia. Es decir, acá no pasó nada porque ninguna sociedad es capaz de aceptar que acaba de cometer un genocidio. Entonces, la negación se incorpora al discurso y a la vez la eliminación de los rastros que son la prueba de la presencia de que existía una población con ciertas particularidades en esa región. Entonces, ¿cómo prevenimos finalmente, que es la pregunta clave? Primero, identificando estas alertas tempranas, los cambios en el discurso, la generación de condiciones que impiden el desarrollo de una población y finalmente interviniendo cuando se produce la violencia deliberada contra la población. La comunidad internacional tiene herramientas para intervenir. Lo que sucede muchas veces es que, como vemos en todos los conflictos que se están sucediendo en este momento, el derecho internacional funciona como una herramienta complementaria o accesoria al poder militar y no al revés. O sea, no es una herramienta que los pueblos pueden utilizar para defenderse de los poderosos, sino todo lo contrario, es una herramienta en manos de ciertos poderes para obtener algunas cosas que es más amable obtenerlas por esa vía que por la fuerza. Entonces, en ese contexto cobra mayor relevancia el rol de las organizaciones como el Instituto Lemkin, que lo que intentan es advertir que estas señales ya están presentes en el discurso o en la acción de ciertos gobiernos para que la comunidad internacional actúe decididamente. Obviamente precisamos una decisión para actuar decididamente, pero bueno, nuestra tarea también como miembros de la sociedad civil en los países donde vivimos es forzar a nuestros gobiernos a intervenir en estos casos. Federico Vaneskayán, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que es una historia tristemente interesante. Creo que la tenemos que conocer y tenemos que aprender de ella para no repetirla, para colaborar de alguna manera todos con esta organización de alertas tempranas, de señales a la población, con todo esto que usted explicaba. Pero bueno, será motivo de charlar en otro momento, más allá de la conmemoración de un nuevo aniversario del genocidio armenio
esta me parece que es una temática siempre vigente, justamente para fortalecer la prevención. Así que hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y obviamente estamos a las órdenes para cuando deseen continuar. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Bueno, muy bien, todo un asunto, ¿no? Y en el 2024, las señales, de repente antes el exterminio era por la vía de las armas, ¿no? Por la vía de ir y asesinar directamente. Hoy el exterminio de repente es un poco más quirúrgico, ¿no? Generando condiciones para que, como decía Federico, la gente empiece a padecer el hambre, enfermedades, etcétera. Qué increíble, ¿no? Nos vamos a extinguir porque seguimos pensando en algunos aspectos de la misma manera. 11 de la mañana con 3 minutos, estamos en vivo y le damos la bienvenida al móvil de la mañana del 11. Allí están Lucía Tomé y Santiago Muliá. ¿Cómo estás, Lucía? Buen día, adelante. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Buen día para todos. Bueno, un día bastante fresco, como verán, yo estoy de campera, ahora estoy en un espacio interior, pero aún así no me quito la campera porque está fresco afuera. Así que les aviso desde ya para que no se confíen y salgan con sus abrigos. Por lo pronto nosotros estamos en San Carlos, en el Club Oriental de San Carlos, porque, bueno, en minutos básicamente se va a estar presentando lo que es el programa de gobierno de Diego Machado por la lista 66B como su candidatura a alcalde para aquí de San Carlos. Así que le vamos a dar la bienvenida a Diego y bueno, ¿qué tal, Diego? Primero que nada, coméntanos un poco acerca de, bueno, qué es lo que se está planteando, ¿no? ¿Qué nos puedes ir adelantando este programa que se va a presentar en breve? Bueno, muy buenos días a todos los televidentes, buenos días Marcelo, que está ahí en el piso. Y bueno, tenemos, como acá tenemos el programa 2025-2030, si la gente de San Carlos, que no hay duda que nos va a dar la oportunidad de ser el alcalde del municipio de San Carlos, donde abarca el 33% de lo que es el departamento de Maldonado. Es un municipio bastante amplio, donde tiene la campaña, tiene la costa y tiene la ciudad de San Carlos. Y bueno, para todos los lugares está la propuesta y para lo que es todas las áreas tenemos armado la propuesta para poder hacer una alcaldía de excelencia, ¿no? ¿Cuáles son los ejes que se están abordando? Si podemos como titularlos y bueno, comentar un poquito del lineamiento, ¿no? Bueno, los ejes, el eje del área social, el eje del turismo, de reactivación de trabajo, el deporte, las obras, tenemos muchas propuestas de obras donde abarca todo el territorio, donde tenemos de un gran desarrollo como tiene todo lo que es la parte de la costa, donde queremos en San Carlos reactivar el turismo, donde tenemos grandes propuestas como es el camping de motorhome, como es el parque de agua, lo que es la Quinta de Medina, inversiones con privados, la parte pública y privado, donde la Quinta de Medina queremos hacer un parque de agua donde vamos a hacer una licitación y queremos que cuando se haga la licitación y se pueda hacer el parque de agua, que en la licitación se pueda arreglar toda la parte pública para que sea el disfrute de todos los turistas y de toda la gente de San Carlos, ¿no? Estamos hablando de un territorio que tiene muchísima zona de campo, ¿no? ¿Qué tenés para contarnos respecto a toda esta área que tiene para, bueno, obviamente sacar frutos? Bueno, del campo nosotros lo hablamos con el futuro intendente Mila Bella, donde nos queremos hacer cargo del área de desarrollo rural, donde queremos estar al lado del pequeño productor, donde realmente hoy en día con todos los temas climáticos que hay, la verdad con sequías, con todo eso se sienten bastante desamparados y nosotros nos queremos hacer responsables de esa área porque creo que se merece esa gente que hace un esfuerzo enorme para poder estar trabajando y poder dar los servicios a la gente de la ciudad, donde plantaciones, la carne, todo sale del pequeño productor, donde uno tiene que estar presente cuando lo precisan, ¿no? Entonces por eso nosotros pedimos lo que es el área de desarrollo rural para poderlo gestionar desde aquí de San Carlos. Diego, justo tocaste la cuestión ambiental, me interesaría preguntarte acerca de, bueno, ¿qué papel juega en tu programa?
Bueno, la parte ambiental es algo que nosotros, cada cosa que vayamos a hacer, es algo que tenemos que trabajarlo con los técnicos porque es algo que hay que cuidar mucho lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces esa parte siempre, cada vez que vayamos a hacer alguna gestión, alguna obra, como queremos hacer en el Teatro de Verano, como queremos hacer el dragado del Arroyo San Carlos, siempre trabajar con técnicos del área ambiental, ¿no? Así como para concluir, desde tu lugar, ¿por qué la gente debería votarte? Bueno, me deberían votar, digo, porque quisiéramos un cambio rotundo para lo que es toda la parte del municipio, donde conocemos lo que es todo el territorio, porque me tocó trabajar de director de la unidad desconcentrada de la costa, donde conozco todo lo que es la costa, conozco lo que es la campaña, porque vivo en la campaña, vivo a 10 kilómetros de San Carlos, sobre la ruta 39, y conozco lo que es toda la gente de San Carlos. Me dio la oportunidad de conocer mi trabajo en el transporte, me dio la oportunidad de conocer a la gente de San Carlos y el programa que hicimos, hay que decirlo, lo hicimos entre todos los vecinos de San Carlos. En todas las reuniones que se hicieron en Casa de Familia, donde venimos trabajando de hace mucho tiempo en reuniones, y lo vinimos armando con todos los vecinos que abarcan el municipio de San Carlos. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes por estar. Bueno, impecable. Ahí estuvimos entonces escuchando la voz de Diego Machado como candidato a alcalde aquí para San Carlos por la lista 66B, que bueno, nos estuvo adelantando un poco de lo que se va a abordar ahora en minutos acerca de lo que es el programa de gobierno. Bueno, un poco sin más, nos vamos despidiendo y nos vemos a continuación, Marcelo. Gracias, Lucía. Hasta dentro de un ratito, seguramente con otras informaciones. El abrazo para Diego Machado. Tenemos que hacer una pausa. 11 de la mañana con 9 minutos, ya venimos.